En este video vamos a analizar la descomposición vectorial de vectores en un sistema de coordenadas cartesiano rectangular. Primero analizaremos el caso de dos dimensiones. Aquí tenemos un vector R en medio de un sistema de coordenadas cartesianas en dos dimensiones con sus ejes X e Y. Tenemos que distinguir acá los siguientes vectores unitarios. Tenemos el vector X tongo, que es el que tenemos acá. También se suele denominar Y latina tongo, que es el vector unitario de la dirección más X. Y el vector Y tongo que aparece acá, que también se suele denominar J tongo, que sería el vector unitario de la dirección más Y. También distinguimos esta distancia Rx, que sería la proyección del vector R sobre el eje X. Y esta distancia RY, que es la proyección del vector R sobre el eje Y. También tenemos este ángulo φ, que es el ángulo que subtiende el vector respecto al eje positivo de las X. El vector R se puede expresar de las siguientes formas. Existe una que es la forma canónica, que se expresa como Rx por X tongo más Ry por Y tongo, o Rx por Y latina tongo más Ry por J tongo. Se usan X tongo, Y tongo o Y latina tongo, J tongo. También se puede expresar en forma de par ordenado, que sería Re sub X, R sub Y. Dado que las proyecciones el vector R forma un triángulo rectángulo, podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, de que la magnitud del vector R se puede obtener a partir del teorema de Pitágoras, que es dando la magnitud de R como, por ejemplo, que la magnitud del vector R se obtiene a partir del teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo donde la magnitud del vector R es la hipotenusa y las proyecciones los catetos. Por lo tanto, la magnitud del vector R sería la raíz de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Por otra parte, todo aquí es phi. Todo aquí es phi. Podemos ver lo siguiente acá, de que coseno de phi sería cateto adyacente, que sería R sub X partido en hipotenusa, que sería la magnitud de R, de donde se puede despejar R sub X como la magnitud de R por coseno de phi. Y por otro lado podemos ver que seno de phi va a ser cateto opuesto, que es R sub Y partido en hipotenusa, la magnitud de R, de donde se puede despejar que R sub Y es la magnitud de R por seno de phi. Finalmente, la tangente de phi sería cateto opuesto, que es RY, dividido en cateto adyacente RX. En este esquema se muestran los signos de las componentes en el eje X y en el eje Y en los diferentes cuadrantes del sistema de coordenadas cartesianas en dos dimensiones. En este primer cuadrante, Rx y Ry van a ser positivos. En el segundo cuadrante, la componente X va a ser negativa y la componente Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante, las dos componentes, la X y la Y, van a ser negativas. Y en este cuarto cuadrante, la componente X va a ser positiva y la Y va a ser negativa. Ahora veremos cómo sería la descomposición vectorial en tres dimensiones, en un sistema de coordenadas X, Y, Z, donde los vectores unitarios, aparte del vector unitario del eje X, X tongo o Y latina tongo, y en el eje Y, que sería Y tongo, J tongo, se suma Z tongo o K tongo, que sería el vector unitario de la dirección más Z. La forma canónica se expresaría de manera similar al caso de dos dimensiones, que sería la componente X B sub X por X tongo, más la componente B sub Y por Y tongo, más la componente B sub Z por Z tongo, o B sub X Y latina tongo, más B sub Y J tongo, más B sub Z K tongo. También está la posibilidad de expresarlo como triordenado, B sub X, B sub Y, B sub Z. En este caso, la magnitud del vector B sería la raíz de B sub X al cuadrado, más B sub Y al cuadrado, más B sub Z al cuadrado. Aquí vamos a mostrar cómo se realizan las operaciones vectoriales considerando ya sea forma canónica o, como se muestra acá, tríos ordenados. Esto también es extensible para el caso de pares ordenados. Consideremos un vector A sub X, A sub Y, A sub Z, y un vector B sub X, B sub Y, B sub Z. La suma de vectores sería simplemente la suma de las componentes de los respectivos ejes. Sería A sub X más B sub X, A sub Y más B sub Y, A sub Z más B sub Z. La resta de vectores sería la resta de las respectivas componentes. A sub X menos B sub X, A sub Y menos B sub Y, A sub Z menos B sub Z. El producto por escalar significaría multiplicar cada componente por el escalar, por el número en este caso K. Así que K por A sería K por A sub X, K por A sub Y, K por A sub Z. Consideremos ahora el siguiente problema. Para cada una de las figuras, tenemos esta figura primero, hay que escribir cada uno de los vectores en notación analítica, o sea, con vectores unitarios y en forma de pares ordenados. Después sumarlos analíticamente todos los vectores y expresar el resultado en ambos formatos. Partamos por el vector A, que sería este. Están todos sobre el eje. Aquí tenemos vector A, tiene 4 cuadras, o sea, 4 en el eje X y 0 en el eje Y. Entonces tendríamos
4,0. El vector B estaría eje Y positivo y tenemos 3, 6, entonces sería 0,6. El C también estaría en el eje positivo de la Y, que sería 0,4 porque esto tiene longitud 4, entonces sería 0,4. El D está en el eje negativo de las X y tiene longitud 3, menos 3, 0, menos 3, 0. El E también en el eje negativo de las X y tiene longitud 5, o sea, sería menos 5,0, menos 5, 0, menos 5, 0. El F estaría en el eje negativo de la Y y tiene magnitud 2, o sea, sería 0, menos 2. 0, menos 2, 0, menos 2. Y el G también está en el eje negativo de la Y, 2 y 3, 5. Sería 0, menos 5. 0, menos 5, 0, menos 5. Ahora, para hacer la suma, hay que sumar algebraicamente el eje Y y sumar algebraicamente el J por separado. En el eje Y vamos a tener 4 menos 3 menos 5, eso daría menos 4. Entonces vamos a tener menos 4. Y en el eje Y vamos a tener 6 más 4, 10, menos 2, 8, menos 5, 3. Por lo tanto nos va a quedar más 3. Y este sería el resultado final. Ahora vamos a analizar este problema. Lo mismo, expresar las componentes de los vectores y después sumarlas. El vector A llega hasta acá, tiene 3, 6 hasta acá y tiene 3, 5. Está en el primer cuadrante, o sea, los dos positivos, y sería el 6,5. El B está en el segundo cuadrante, o sea, el X negativo y positivo. Tenemos menos 5 acá, y aquí también es 5. Por lo tanto nos va a quedar menos 5,5, menos 5,5. El C, tercer cuadrante, los dos negativos. 2, 3, menos 4 acá, menos 2 por acá. Eso sería menos 4, menos 2. Y el D, el X positivo y el Y negativo, cuarto cuadrante. Tenemos el 2 aquí y menos 4 acá. En consecuencia sería 2 menos 4, 2 menos 4. Sumemos 6 más 2, 8, menos 5 menos 4 menos 9, 8 menos 9, menos 1. Y el eje Y, 5 y 5, 10. Esto es menos 8, 10 menos 8, 2. Entonces estaría menos I más 2J. Y ahora lo mismo con este. El vector A tiene 2 a este lado, 2 en el eje X y 3 en el eje Y, y está en el primer cuadrante, o sea, sería 2,3. El B sería horizontal en dirección negativa y tendría una componente X menos 2, o sea, sería menos 2,0. El C tenemos cuarto cuadrante, o sea, eje X positivo 2, eje Y negativo menos 2. 2, menos 2. El D tiene solamente componente Y y es positiva y es 2. 0,2. El E, cuarto cuadrante, componente X positiva 2, componente Y negativa menos 3. Y el F, tercer cuadrante, los dos negativos, tenemos menos 3, menos 2. Operando sería 2 con menos 2, 0, 4, menos 3, 1. En eje X, y en el eje Y tenemos 3 más 2, 5, menos 3 menos 2, menos 5, 0, menos 2. Menos 2. Entonces este sería I menos 2J. Este de arriba se escribiría menos I tongo más 2J tongo. Y este de abajo se escribiría I tongo. En los problemas anteriores se nos entregaron los vectores en un cuadriculado en el cual podemos establecer fácilmente las componentes. Sin embargo, en otros problemas lo que nos van a dar es un ángulo y la magnitud, y a partir de ello vamos a tener que obtener las componentes. El criterio para ello va a depender de cómo esté referenciado el ángulo. Consideremos estos dos casos. Primero vamos a ver el caso de referencia horizontal, en donde el ángulo que vamos a considerar va a estar referenciado al eje horizontal. En referencia a esta figura
vamos a tener lo siguiente. El coseno de este ángulo θ referenciado a la horizontal va a ser cateto adyacente, que va a ser la componente r sub x, dividido en la hipotenusa, que es r, de donde r sub x va a ser igual a la magnitud de r por coseno del ángulo. Por otra parte, por definición de seno de θ sería cateto opuesto, que es r sub i, dividido en la hipotenusa, que es la magnitud de r. Por lo tanto, r sub i sería la magnitud de r por seno de θ. Conclusión. Si el ángulo está referenciado a la horizontal, la componente x va a ser la magnitud por coseno del ángulo y la componente y va a ser la magnitud por seno del ángulo. Ahora, si la referencia fuera vertical, es decir, el ángulo referenciado a un eje vertical como se muestra acá, veamos qué es lo que sucede. Este ángulo de acá se repite acá, y aplicando las mismas reglas. Coseno de θ sería cateto adyacente, que en este caso es r sub i, dividido en la hipotenusa, que es la magnitud del vector r. Por lo tanto, r sub i sería la magnitud de r por coseno de θ. Seno de θ sería el cateto opuesto, que en este caso sería r sub x, dividido en la hipotenusa, que es la magnitud del vector r. Por lo tanto, r sub x sería la magnitud de r por seno de θ. Por lo tanto, en el eje, para referencia vertical, el eje x sería la componente seno y el eje y sería la componente coseno. Aquí tenemos resumido cómo se analizaría la descomposición para cada caso. Este sería el primer cuadrante, donde las dos componentes son positivas. Respecto al ángulo θ referenciado en la horizontal, sería la componente coseno del eje x, la componente seno del eje y. Y respecto al ángulo alfa referenciado a la vertical, sería componente seno en el eje x, componente coseno en el eje y. Aquí tenemos segundo cuadrante, la misma descripción en cuanto a los ángulos, componente x negativa, componente y positiva. Este sería el tercer cuadrante, donde las dos componentes son negativas. Y aquí tenemos el cuarto cuadrante con componente x positiva, componente y negativa. A continuación aplicaremos lo anterior a la resolución del siguiente problema. Determine las componentes de cada vector y escriba cada vector usando la base canónica y obtenga el vector resultante. Nos dan la magnitud del vector f 1300, la magnitud de g 2700, la magnitud de h 2400, la magnitud de y 3100, alfa 65 grados, beta 45 grados, teta 20 grados, mu 55 grados. El vector f está en el primer cuadrante, por lo tanto va a ser más y tongo más j tongo, las dos componentes positivas. La magnitud de f es 1300 y el ángulo alfa está referenciado en el eje y, por lo tanto la componente x va a ser seno de 65 y la componente y va a ser coseno de 65. Entonces vamos a tener 1178,20 y 1300 coseno de 65 va a ser 549,40. Vector G, segundo cuadrante, por lo tanto eje y tongo es negativo, eje x es negativo, eje y es positivo. La magnitud es 2700. Este ángulo de acá está referenciado al eje x, el beta, que es 45 grados, por lo tanto va a ser coseno de 45 en el eje x y seno de 45 en el eje y. Por lo tanto, en el eje x va a ser menos 1909,19, el eje y va a ser 1909,19. Vector h, tercer cuadrante, las dos componentes negativas. Magnitud es 2400, por lo tanto nos va a quedar aquí 2400, 2400, y el ángulo θ, que es de 20 grados, está referenciado al eje y, por lo tanto vamos a tener seno de 20 en el eje x, coseno de 20 en el eje y. Esto va a ser aquí menos 820,85 y esto otro va a ser menos 2255,26. Y queda finalmente el vector y, que está en el cuarto cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Componente x positiva y componente y negativa. La magnitud del vector es 3100. Y vemos acá que el ángulo mu 55 grados está referenciado a la horizontal. Por lo tanto, en el eje x va a ser coseno de 55. El eje y va a ser seno de 55. Esto va a ser 1778,09 y el eje y va a ser menos 2539,71. Con eso tenemos descompuestos los cuatro vectores y ahora hay que obtener la resultante. Para el eje x nos va a dar 216,25 y para el eje y va a ser menos 2336,38.
Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos finalmente el siguiente problema. El vector m de magnitud 15 centímetros forma un ángulo de 36 grados en sentido contrario de las manecillas de reloj sobre el eje positivo de las x. Se le suma un vector de magnitud n y la resultante es un vector de magnitud 5 centímetros en dirección menos x. Y se nos pide encontrar el valor de n. Vamos a necesitar hacer un sistema de coordenadas x, y el vector m tiene una magnitud 15 centímetros y forma un ángulo de 36 grados en sentido contrario de las manecillas de reloj. Supongamos que es una cosa así. Este sería el vector m, y este es un ángulo de 36 grados en el sentido contrario de las manecillas de reloj, quiere decir así, girando en contra de la manecilla de reloj, sobre el eje positivo de las x. Se le va a sumar un vector de magnitud n y la resultante es un vector de magnitud 5, o sea, un vector así, en dirección menos x. Este sería el vector resultante. Por lo tanto, el vector n sería una cosa así. Este sería el vector n. De aquí podemos establecer lo siguiente. Que el vector m va a ser el vector n, va a ser igual al vector r. Y de aquí se puede deducir que el vector n va a ser r menos m. El vector r es fácil de expresar, es menos 5 y tongo centímetros. El vector m está en el primer cuadrante, por lo tanto tiene las dos componentes positivas. Y además el ángulo está referenciado a la horizontal, por lo tanto esto va a ser 15 por coseno de 36 y tongo más 15 por seno de 36 j tongo centímetros. Aproximadamente 12,14 y tongo más 8,82 j tongo centímetros. Por lo tanto, el vector n va a ser r, que es menos 5 y tongo, menos vector m, que sería menos 12,14 y tongo, menos 8,82 j tongo centímetros. Y esto nos daría, el vector n sería menos 17,14 y tongo, menos 8,82 j tongo centímetros. Ese sería el vector n, que da con las dos componentes negativas, lo que es coherente con lo que se ve en la figura, que es un vector en tercer cuadrante. Finalmente se nos pide n, que sería la magnitud del vector n, que sería la raíz cuadrada de menos 17,14 al cuadrado más menos 8,82 al cuadrado centímetros. Eso nos daría. Hacer el cálculo, esto nos va a dar aproximadamente 19,27 centímetros, que va a corresponder exactamente a la alternativa B. Y con esto damos por resuelto el problema.